buenas tardes, bienvenidos a Especialistas, el programa que te acompaña siempre en la maternidad, en la paternidad, en la crianza, en la adolescencia, en todas las cosas que van sucediendo día a día en tu hogar, por supuesto, apostando y aportando a tu calidad de vida con consejos, con recomendaciones, con distintos tips, por supuesto, de profesionales de la salud que van a apuntar al bienestar, que van a apuntar a cuidarte, que van a ayudarte a encontrar ese tratamiento o a cubrir esa necesidad que estás teniendo o alguien de los tuyos posiblemente tenga. Así que quédate prendidito en la pantalla de Canal 4. Vamos a estar hasta las 3:30 de la tarde en este Especialistas, programa que se vuelve a repetir el domingo a las 10 de la mañana. Y en estos días ya queda subido en nuestro canal de YouTube en María del Valle Fermí, disponible de manera digital para que vos puedas verlo en el momento en el que quieras y por supuesto en el dispositivo que tengas a mano. Así que quédate con nosotros en la web www.mundodecontenidos.com.ar. Tenés todas nuestras vías de comunicación. Voy a empezar a ir para allá para comunicarte a través de WhatsApp, a través de las redes sociales, enviando un mail y por supuesto solicitando la información del profesional que estás buscando y poder llegar, ¿no?, al turno o con ese mensaje. Quizá no hace falta un encuentro, pero por supuesto un mensaje que te dé tranquilidad. Lucaso, conjunto de lino para inaugurar este septiembre de Valentina Ome, diseños de autora para destacar la belleza y el poder femenino. Hermoso, hermoso, hermoso. Verde Lima, muchas gracias a Valen y a su mamá, por supuesto. Son todos modelos que destacan la belleza y el poder femenino con colores, estampados y prendas frescas y cómodas. Miren lo que es esta flor armada artesanalmente, bella totalmente. Encontrala en Valentina Ome, ok, ahí está, la parte de atrás también súper lindo. Y en Facebook, Valentina Ome Indumentaria, gracias a Valen. Hermoso conjunto para esta primavera-verano. Fusión Peluquería, que acompaña, por supuesto, con el cuidado capilar, con la belleza capilar, el peinado, el color y el make-up. Pueden encontrar todos sus servicios en Urquiza 558. Se van comunicando también a través de las redes sociales en Fusión Peluquería. Gracias a Dani, que me peinó hoy para Fusión, Jorge también, y a Belén, que me maquilló también para Fusión Peluquería. Milán Manicure Studio, también la belleza de manos, de uñas, de manos y pies, gracias a Dai, que hace un trabajo impecable. La pueden encontrar en el 388-3302-772. Está en la calle Patricias, Argentinas. Al doctor Fernando Soler Boadas de Soler Clínica Estética, también en Avenida Ilia 563. Al doctor Esteban Salazar Reinaldi de ZRG Restoration en Avenida España 1528, primer piso A. Y a Florería La Orquídea en Sarmiento 443 por los arreglos florales también. Muchísimas gracias a la Royal Petit Confitería, la tradicional confitería de nuestra provincia en Senador Pérez, ahora 154. Ahora ya hace desde este año, ¿no? En la Royal-Petit pueden encontrar también todos sus productos, comunicarse con ellos y también hacer un pedido especial para el evento que tengas. Siempre un café riquísimo, una pastelería impecable. Así que muchas gracias a Silvi y a todo el equipo de atención también de la Royal Petit. Vamos a arrancar con este Especialistas, en donde hoy hablamos específicamente de la calidad de sueño, del sueño reparador, del descanso vital de alguna manera. Vamos a hablar de los adolescentes y la adicción a las redes sociales. Vamos a conocer también acerca de la ortodoncia y el planeamiento digital. Así que quédate prendidito con nosotros. Arranca este Especialistas.
Muy bien, así arrancamos. Ahora sí. Estamos en el aire, me dice, hace 2 horas estábamos en el aire. ¿Salió la Romy o no? ¿Sí? ¿Salió? Bueno, vamos a arrancar especialistas. Estamos junto a la doctora Ana Belén Ochoa, ella es médica clínica. Vamos a hablar acerca de la importancia del sueño, del descanso reparador, del sueño profundo o del sueño que de alguna manera nos da vitalidad, ¿no? Va retrasando la vejez, que es lo que más se habla, pero en realidad nos ayuda a mantenernos más sanos. ¿Cómo estás, Belén? ¿Todo bien? Bien, Valle, muy Bienvenida. bien, todo bien, ¿vos? Gracias Bueno, por venir. Bueno, gracias por la invitación. El sueño tiene una función, el descanso tiene una función. Exactamente. Bueno, el sueño es un proceso vital, fundamental en el ser humano. De hecho, es tan importante que, parafraseando al médico estadounidense de apellido Rafshneider, Alan Sí. Rafshneider, él decía que si el sueño no fuese algo absolutamente vital, sería como el error más grande de la evolución. ¿Y esto por qué? Porque la realidad es que durante el sueño es un proceso por lo menos raro, digamos, porque evolutivamente estamos en una situación de vulnerabilidad, ¿no? No comemos mientras dormimos, no nos reproducimos y además estamos vulnerables ante un ataque, por ejemplo, de un depredador, Claro. teniendo en cuenta nuestros ancestros, ¿no? Así que, bueno, cabría preguntar entonces por qué dormimos. Y bueno, como te decía, es tan importante el sueño que 1/3 de nuestra vida, de nuestro día, nos la pasamos durmiendo. Sí. Y el sueño cumple más que O nada una más, función. ¿no? Hay O edades más, que- sí. sí. De hecho, o sea, lo ideal en horas, a grandes rasgos, digamos, es de 7 a 9 horas en un adulto entre 18 y 65 años. En los niños es aún más, sobre todo en los adolescentes. Te decía que tiene una función de mantenimiento, sobre todo. Durante el sueño se dan situaciones de reparación de tejidos. Por ejemplo, el ejercicio que hacemos durante el día, el músculo, digamos, la hipertrofia se produce durante la noche, durante el sueño. Luego, a nivel cerebral, imaginemos al cerebro como una ciudad, ¿sí? Que durante el día hay gente, circulan vehículos y se va llenando de basura, ¿no? Sí. Durante la noche pasa el servicio nocturno de limpieza, ¿sí? En este caso sería el sueño. Y bueno, imagínate que si durante la noche uno no duerme bien, pasa noches sin dormir o mal dormir, se va acumulando esta basura, ¿sí? Se acumulan toxinas, se acumulan proteínas que aumentan, por ejemplo, el deterioro cognitivo, es decir, enfermedades como Alzheimer, las personas son más propensas a aquellas que no duermen bien. Además, regula el sistema inmune, además regula las hormonas del hambre y de la saciedad. Pasa muchas veces que uno cuando duerme mal, al otro día te levantás con ganas de comer, como quien dice, macanas, sí, vas a elegir la media luna al lado de la manzana, digamos. Así que bueno, todo esto sucede durante el sueño, ¿no? Bien, se va modificando la cantidad de horas que necesita el cuerpo, el organismo, para este descanso reparador, o sea, para cumplir la función, porque no dormimos lo mismo de bebés, ni de adolescentes, ni de adultos, ni en la vejez, ¿no? Sí. Vamos modificando todo eso. Vamos modificando. Los que más necesitan dormir son los niños y los adolescentes porque están en un proceso de crecimiento, ¿no? Como te decía, a partir de los 18 años hasta los 65, más o menos es de 7 a 9 horas y después de los 65, entre 7 y 8 horas, no varía mucho. Pero en realidad lo más importante, más que la cantidad de horas, son que durante el sueño se den todos los ciclos. Las fases que les decimos nosotros. Las fases REM y no REM, que son ciclos de aproximadamente 90 minutos, se deben cumplir acorde, digamos. Son ciclos que se repiten, ¿sí? Es como que van y vienen.
Si alguno de estos ciclos no se da bien, ahí es cuando nos levantamos sin descansar, digamos, cansados, al otro día nos cuesta arrancar. Claro. Y si cortamos alguna de estas fases es cuando yo me siento también como atontada, ¿no? Exactamente. Duermo, por ejemplo, no sé, una siesta o duermo de más a la mañana, un fin de semana, y te levantás como más pesada, con Sí. menos vitalidad, quizás más Exactamente. cansada. Durante el sueño REM, por ejemplo, que es donde se dan los sueños, es donde se fija la memoria y el aprendizaje. Entonces, es súper importante este Claro. ciclo. Bueno, los dos ciclos, el no REM también, ¿no? Bien. Entonces, ¿el REM sería la profunda? ¿O el sueño este el REM, profundo que claro, nosotros es el decimos? sueño profundo Ajá. donde tenemos los sueños, Bien. donde soñamos, digamos. Sí, sí, sí. Y el no REM es el sueño más liviano, que es en este momento en donde se da el proceso de limpieza del que te hablaba, ¿no? De limpieza cerebral. ¿Y qué pasa ahora cuando estamos en una era también en la que no descansamos tanto, ¿no? Porque tenemos un día como muy agitado y le vamos quitando tiempo y calidad a ese sueño. Bueno, mira, una de las cosas de las que se habla mucho hoy en día es la higiene del sueño, ¿sí? Son todas las pautas previas en las que uno se va a dormir. Una de ellas es 1 a 2 horas antes ir apagando luces innecesarias, ¿sí? Bien. Luces innecesarias sobre todo son las luces del techo. ¿Por qué? Porque durante el día está el sol, ¿sí? Claro. Entonces el cerebro registra eso como si fuese de día. En cambio, por ahí las luces que están por debajo del nivel de los ojos, por ejemplo, una lamparita, si yo me voy a leer y prendo una lamparita, eso está bueno, digamos, es una luz que está buena. Después, el tema de la ingesta de líquidos también debería ser hasta no más de 3 horas antes de ir a dormir, porque para evitar estar despertándonos a la noche para ir al baño. El tema de la ingesta debe ser una comida que no sea muy copiosa, con mucha grasa, con mucha cantidad de condimentos, ¿sí? Porque si no, de esta manera activamos el aparato digestivo, el sistema simpático, que es como el que nos mantiene alertas. Entonces, no está bueno comer muy pesado antes de ir a dormir. Y el tema del ejercicio, también en horarios previos a dormir, también altera un poco el organismo, ¿no? Es como... También, pero la realidad es que no hacer ejercicio versus hacer ejercicio, Claro. aunque sea de noche, es preferible hacer. Si vos tenés tu momento del día de 11 de la noche a 12 de la noche para hacer ejercicio, aunque bueno, capaz que te cueste un poco conciliar el sueño, de todos modos eso es muy particular, ¿no? De cada persona. Mejor hacelo, digamos. Claro. Por supuesto, idealmente el mejor horario para hacer ejercicio es por la mañana, porque es cuando más respuesta a la insulina, que es la hormona que regula el azúcar en sangre, es cuando mayor respuesta a la insulina hay por parte de los músculos, que es donde se almacena, ¿no? La glucosa. Bien, bien, perfecto. ¿Qué hay de cierto en esto de que uno tiene que dormir cuando es de noche, ¿no? Hay trabajos o hay también etapas en donde los jóvenes prefieren estudiar de noche porque hay menos distracciones, por ejemplo. Pero también después se cambia el sueño, se modifica mucho. Sí, es todo un tema, sobre todo con lo que son los horarios nocturnos laborales, digamos. Es medio complicado manejarlo a eso, pero sí, lo cierto es que estas etapas del sueño que te mencionaban se dan durante la noche, digamos. Durante el día uno no duerme igual. No es lo mismo dormir de 10 de la noche a 7 de la mañana que de 9 de la mañana a 10 de la noche, digamos. No se dan igual las etapas del sueño. Bien, bien. De hecho, hace poco se acuñó un nuevo término, no sé si escuchaste hablar del síndrome metabólico. Sí. Bueno, el síndrome metabólico es un conjunto de signos y síntomas. Hipertensión arterial, aumento de circunferencia de cintura, aumento de triglicéridos, disminución del colesterol bueno. Eso, si le sumamos una mala calidad del sueño o dormir menos de 6 horas durante la noche,
se convierte en lo que se llama síndrome circadiano, ¿sí? Esto es mayor predictor de hipertensión arterial, de ACV, de infarto cardíaco, de hiperplasia prostática en los hombres y de deterioro cognitivo, como te hablaba, riesgo de Alzheimer, por ejemplo. Bien, síndrome circadiano, que sería como un factor de riesgo para todas estas enfermedades que vos, o patologías que vos nombrabas. Así es, sí, sí. Y uno no le da tanta importancia, no le da. verdaderamente. Sí, hoy por hoy, viste, se habla muchísimo de alimentación, muchísimo de actividad física y el sueño se está empezando a hablar, viste, pero no es lo más habitual y tan o más importante que lo otro, ¿no? Bien, vos hablabas recién acerca de estos 90 minutos que se van dando entre etapa y etapa, ¿no? Así es. Duran eso aproximadamente. Aproximadamente. Es por eso también el tiempo de 6, 7 horas, 7 horas y media, como para no cortar ninguna de las etapas. Exactamente. O sea que entre dormir 8 y dormir 6 es mejor dormir 6. No estoy cortando nada ahí. Sí, en realidad 7 a 9 es lo ideal, lo que se considera, ¿no? Sí. Bien, bien. ¿Todos tenemos el mismo tiempo? Bueno, mira, hay un 0,1% de la población que tiene un gen que en este momento no recuerdo el nombre, pero que en estas personas pueden dormir menos de 7 horas y andan perfecto. Pero es el 0,1% de la población. Claro, nada. O sea, mejor considerar que vos tenés que dormir 7 o 9 horas, digamos. Bien, bien. Y es mejor dormir este periodo de noche, de un solo tirón, que después recuperarlo en la siesta, por ejemplo, ¿no? Duermo 5 y después me duermo unos 40 minutitos más la siesta. Mira, en realidad el sueño no se recupera, Valle. Ah, ok. No se recupera. Yo si estuve durmiendo, por ejemplo, mal, pocas horas durante una semana, por ejemplo, y después durante 3 días, un fin de semana largo, ponele, duermo bien, no recupero todas esas 7 horas que dormí mal. ¿Sí? El cuerpo no se termina de recuperar bien. Bien. De hecho, la siesta, que es otro tema importante que lo mencionaste, las siestas, está buenísimo dormir siestas, es acorde dormir siestas, pero no tienen que ser de más de 10 a 20 minutos, 30 minutos como mucho. En la siesta no hay que entrar en un sueño profundo, ¿sí? Claro. Tiene que ser un sueño muy superficial. ¿Viste cuando vos te estás durmiendo y tenés esa como descarga? Como un espasmo, sí. Ese es el momento que ya está, te tenés que levantar y seguir. Y eso ya te resetea, es la parte más difícil, porque ahí estás con la cabeza que te dice 2 minutos más y ahí te dormiste, no sé, 40 Así más. Ya llegaste tarde a todos lados, ya estás exactamente. Como, ¿no? De hecho, hay un tip que es que vos te podés tomar una tacita de café unos 15 minutos antes de irte a dormir la siesta. Bien. En ese tiempo, que es lo que tarda la cafeína, digamos, en empezar a hacer efecto. Entonces, después que te levantas de la siesta, ya tenés el efecto de los minutos de sueño más el de la cafeína. Entonces, estás despierto. A pleno. Ahí, por lo menos como para continuar el día, no para recuperar el sueño. No para recuperar. Perfecto. Las pastillas, los tecitos, las gotas, hay un montón de herramientas que también como automedicación muchas veces o de la mano de algún profesional para conciliar el sueño, para dormir mejor y sirven, ¿no? Está comprobado, pero ¿cuál es el límite de eso? Porque muchas veces también sin la pastilla ya no puedo dormir o creo que no puedo dormir. Bueno, si hablamos de lo que mencionaste primero, tecitos, por ejemplo, no hay ningún problema si yo me tomo un té de manzanilla, un té de tilo, un té de boldo, que son los que me van a relajar un poco. Ahora, el tema de las pastillas ya es más complicado, lo que son las benzodiazepinas, por ejemplo, el clonazepam, lo más común, no deberían tomarse más de 4 semanas como mucho, ¿sí? Y de ahí ir bajando la dosis lentamente. Por supuesto, eso va a depender de cada profesional, pero en términos generales es más o menos así. Bien, bien. No hay que automedicarse entonces. No. Ni el cuartito, que estamos muy acostumbrados, ¿no? ¿El qué? Al cuartito de la pastilla. Total es un cuartito. Sí, pero hace 20 años es un montón. Claro, sí. No debería ser.
No debería ser, o sea, el sueño debería ser natural, digamos, ¿sí? Bien. La verdad que cuando uno empieza a aplicar estas tips que te di sobre higiene del sueño, el tema de la alimentación, de no tomar líquido, de ir apagando las luces, de luces y pantallas. Esto no lo mencioné, pero es re importante, ¿sí? O sea, cuando mis ojos tienen enfrente una pantalla, el cerebro no termina de desconectarse, es como que piensa que todavía es de día. Entonces el cortisol, que fue subiendo durante el día, que tiene que bajar durante la noche, no termina de bajar, no termina de subir la melatonina, que es la que va a inducir al sueño, y todo esto, por supuesto, altera el sueño. Bien. Ahora, vos me decís, bueno, llegué a mi casa a 9 de la noche, quiero verme una serie, una película. Bueno, buscate algo tranqui, digamos, no te busques una película de guerra, de sangre, de matanza. Vikingos. Busquemos, claro. Algo de Animal Planet, algo tranquilo, ¿viste? Así que, sí, bueno, que me permita relajarme un poco, no activarme más. Bien, buenísimo. Concluyendo ya el tema, las abuelas decían que el mal sueño, por ejemplo, engorda. Exactamente. ¿No? Eso es lo que te decía hace un rato de la regulación de las hormonas del hambre, o sea, la grelina, y la hormona de la saciedad, que es la leptina. Cuando en el sueño se desregulan. Entonces, el sueño sí, literalmente el sueño engorda. Bien. Así o sea, el mal sueño engorda. Exactamente, el mal sueño, la mala calidad del sueño, hay que dormir pocas horas. Bueno, vamos a dormir. Urgente. Sí. Y también decían, y sobre todo en los más chiquitos, que el descanso, el buen descanso, cura, ¿no? Esto cuando uno está cursando alguna enfermedad, que déjalo dormir, que déjalo descansar, porque eso ayuda a reparar, a curar. También fue una de las cosas que te dije, que regula el sistema inmune. Entonces, descansar, uno cuando está enfermo tiene ganas de descansar y es lo normal del cuerpo para poder recuperarse, digamos, ¿no? Totalmente. Muchas gracias. Gracias a vos, Un placer. Vale. ¿Te pueden encontrar, consultar? Bueno, ahora estoy en los consultorios de la doctora Susana Pita, en Ciudad de Nieva, y Pasaje Charcas 843. Y en Alto Comedero, en la Clínica Fátima, Teniente Bono 278. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vos. Un placer. Igualmente. Vamos a la pausa y ya volvemos. Quédate ahí en Especialistas en Canal 4. Muy bien, continuamos en Especialistas y vamos a recomendarte que ingreses en nuestra web www.mundodecontenidos.com.ar para que puedas comunicarte con nosotros, para ver la revista, para volver a ver este programa porque está enlazado al canal de YouTube, o para poder ver las notas recomendadas de distintos profesionales que te vamos subiendo o presentando cada una de las semanas. Vamos a presentarte ahora los productos de Hydraet que están en promoción y son para el cuidado de las uñas. Están buenísimos si querés tener las uñas como de salón, pero desde tu casa. Hydraet Professional Beauty te presenta la línea Kiki Pro Nails, una línea con colores, aceites y productos para fortalecer, hidratar, cuidar y embellecer tus manos. Conseguilas, este es uno de los colores, pero hay un montón, están buenísimos. Conseguilos en la planta baja de Anuar Shopping, en el local de Hydraet y también, por supuesto, en sus redes sociales. Gracias a las chicas de Hydraet. Ahora sí vamos a presentar a nuestro segundo invitado. Ya estamos con el licenciado Andrés Jaramillo, él es psicólogo. Lo hemos consultado en otras oportunidades, es un referente en su especialidad en nuestra provincia, trabaja mucho con adolescentes y trabaja también desde otro lugar, mucho con las enfermedades oncológicas y la terapia, por supuesto, ¿no? En salud mental. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Bienvenido. No, muchas gracias nuevamente aquí Un y un gusto. Un placer. Hoy vamos a hablar de los adolescentes y redes sociales. Recién hablábamos del sueño, ¿no?
es una de las áreas en las que afecta el uso de Internet, el acceso a redes permanentemente, pero los adolescentes están así como súper adictos a las redes sociales. Digamos que estas circunstancias que tienen que ver con lo que es la amplitud de lo que es la tecnología y a su vez también de este fenómeno que son las redes sociales, ha impactado de manera muy importante en nuestras adolescencias. Esto hace de que los comportamientos y a su vez también situaciones vinculadas a la salud mental estén llenando una variable que anteriormente no la teníamos en cuenta y que hoy en el área científica de la psicología se está evaluando e investigando de una manera muy importante. Esto quiere decir cómo en la actualidad la circunstancia del uso de las tecnologías, en este caso los celulares o tablets o pantallas vinculadas también a lo que es las redes sociales, eso hace de que haya un fenómeno muy interesante y a su vez complejo a la hora de la utilización de esto. Sí. De una manera en donde nos encontramos con circunstancias positivas, pero también con algunas que son muy llamativas y negativas. Entonces, en ese proceso creo que uno, como reflexión, nos queda esta cuestión de cómo nosotros en este mundo, que estamos vinculados con las redes sociales, con la tecnología, la accesibilidad, nuestros adolescentes pueden usufructuar la misma de una manera que sea positiva y que no, como en muchas circunstancias estamos observando, tienden a ser de manera muy negativa. Totalmente. Además somos adultos o somos una generación de papás que no hemos crecido con redes sociales, que no pertenecemos a la era tecnológica y que estamos como atrás, tratando de aprender en el mejor de los casos. En muchos de los casos es, bueno, yo no conozco, no sé. Y los adolescentes la tienen como muy clara, ¿no? Entonces es difícil ayudarlos. Y me parece que ahí hay una cuestión que durante muchos siglos el conocimiento y la sabiduría y el proceso de accesibilidad al mundo adulto estaba vinculado a lo que era la adquisición de conocimientos del mundo adulto y que este mundo adulto le transmitía a la adolescencia. Estos últimos años, podemos decir estos últimos 20, 30 años, esta característica en donde la adultez le enseñaba a los adolescentes, nos encontramos con una situación paradójica, en donde los propios adultos quedan huérfanos en términos de lo que significa el conocimiento y el manejo de estas tecnologías, y son estos mismos adolescentes los que terminan de alguna manera quizás enseñando o brindando ciertas herramientas a los adultos que, como vos decís, no somos nativos tecnológicos, ellos sí. Y esto hace también una paradoja. ¿Por qué? Porque estos mismos adolescentes que deben tener un entorno de cuidado, de, podemos decir, de límites, de organización, en este mundo de las redes sociales, nosotros los adultos tendemos a tener desconocimiento o escaso manejo o nulo manejo. Y eso hace de que nuestros propios adolescentes sí se encuentren en una situación de desamparo. Sí. Y eso es muy difícil porque lleva a que nuestros adolescentes, con un mal uso de las tecnologías, impacte de una manera muy negativa. Esto de los encontrás hasta altas horas de la noche o de la madrugada con los celulares, las redes sociales, intercomunicándose o diciéndose cosas. Y entonces eso impacta no solamente en la calidad del sueño, sino en la concentración, en la calidad cognitiva y a su vez también en lo que significa el proceso de concentración. Esto también se ha evaluado científicamente y hay un impacto muy negativo en ese aspecto. Entonces nos encontramos en una situación en donde generalmente cuando nosotros éramos chicos nos mandaban, decía, ¿querés salir a jugar? Bueno, salías a la tarde, te gritaban, volvías a tomar la leche, salías un rato más, se hacía medio tarde y oscuro, te gritaban y tenías que volver a tu casa, hacías un ritual, cenabas y terminabas y te ibas a dormir. Hoy ese proceso
en donde había una organización de la familia, hoy te encontrás con chicos que no salen o que tienden a no salir, pero están encerrados, entre comillas, encerrados en su habitación, que uno dice, bueno, están cuidados, están en casa, seguros, pero al mismo tiempo están vinculados a muchas redes sociales, fundamentalmente, y a situaciones expuestas a cuestiones a veces peligrosas. Y entonces esto hace a situaciones vinculadas pueden ser con apuestas, situaciones vinculadas con el bullying, con el ciberacoso. Todo esto configura una situación muy compleja que nuestros adolescentes están viviendo. Y códigos que nosotros no captamos o no entendemos o directamente ni siquiera vemos, ¿no? A mí me llama mucho la atención esto de que, yo lo tengo a mi hijo en Instagram, no pasa nada porque yo veo lo que él, ¿no? Decimos eso, los papás en general decimos eso. Los chicos tienen 3 cuentas de Instagram y si tienen una sola ya te recontra bloquearon de sus mejores amigos, de que puedas ver sus historias. O sea que no hay manera de que nosotros creamos que vamos a controlarlos o a saber qué es lo que está pasando con algo público de ahí. Esa es una de las aristas que siempre uno puede recomendar, o lo que yo recomiendo por ahí a los padres, es cierto que, primero, antes que nada, nosotros somos la generación del Facebook, el famoso Facebook, y que en realidad, digamos, los adolescentes migraron de eso porque no querían saber nada con nosotros y está bien, digamos. Sí. Ahora, es cierto que a nivel, digamos, Instagram o otras redes, para no dar publicidad, ¿no? Nosotros no conocemos ciertos códigos, hay ciertas modalidades, ciertas características y funciones que muchos de nosotros los adultos desconocemos, y eso hace de que los adolescentes tengan otra modalidad de comunicarse, y lo que sí por ahí quizás yo lo planteo como algo muy fundamental, es que hace un tiempo atrás situaciones que podían ser circunscriptas, por ejemplo, al bullying o a una situación, quedaban en ese momento, o en esa circunstancia, o en ese colegio, o en ese momento con esas personas. Hoy, las circunstancias vinculadas con lo que son las redes hace que eso se magnifique de una manera tremenda, porque es 24 horas, todos los días, en todo momento y a todas las personas. Entonces una situación de, por ejemplo, de ciberacoso o de bullying, termina siendo una cuestión realmente que trasciende el momento circunstancial, sino que puede realmente abarcar un lugar inmenso que nosotros no conocemos en términos de alcance, y eso también es una situación... fronteras. Hace poco veía, el año pasado, una situación trágica en una cuestión que una madre, digamos, relataba, una cuestión de que su hija había sufrido una situación de ciberbullying, ventilando situaciones íntimas, y terminó con una situación de suicidio. Realmente es trágico, pero estas circunstancias son muy dolorosas, pero no podemos dejar de reflexionar y trabajar sobre estas situaciones. Se nos acercan las fiestas de los estudiantes, Jujuy tiende a ser un lugar de mucha, podemos decir, actividad para esta época, y me parece que tener y trabajar conjuntamente, no desde una mirada solamente de los adultos, sino un trabajo conjunto con los adolescentes, los cuales nos permita realmente acercarnos y tratar de construir espacios de cuidados, ¿no? Totalmente. Porque esto hace al proceso que estamos viviendo nuestros adolescentes, ¿no? Totalmente, y de algún modo aportar a la autoestima, ¿no? Porque es esto que es lo principal que se ve afectado. Nosotros vemos, no sé, ay, qué bonita la foto que subiste. Tampoco entendemos mucho de fotos, ¿no? Pero qué bonita la foto. Pero ellos están, si tienen me gusta, si no tienen me gusta, si tienen corazones que significan qué cosa, ¿no? Respuesta, impacto, que van verdaderamente marcando
esa interacción con el otro o con los otros grupos. Y bueno, y quedás, no sé, como un tonto quizá poniendo una foto que a nosotros como adultos nos parecía re linda. Por eso ese proceso en donde hay un mundo nuevo, para ponerlo así, que tiene que ver con lo que es las redes sociales y la interacción, esto hace de que, como vos decís, hay códigos o normas o movimientos que van cambiando de una manera dinámica y van impactando. Y esto hace de que los procesos de salud mental en términos de autoestima, a veces de potenciar situaciones de angustia o potenciar situaciones de podemos decir, desesperanza o se ha evidenciado situaciones de depresión. Entonces, poder pensar estas dinámicas que nosotros tenemos es justamente abordar una temática muy, muy acuciante que están viviendo nuestros adolescentes, más teniendo situación que esto, insisto, es a nivel mundial, ocurre a nivel latinoamericano, en la Argentina, y en Jujuy no estamos ajenos a eso. Lamentablemente nuestras, podemos decir, tasas de suicidio adolescentes suelen ser por encima de la media de la Argentina, con lo cual es un problema acuciante para todos. Entonces, poder realmente ponernos a trabajar en ese aspecto y no escandalizarnos, sino al contrario, poder pensar conjuntamente, de manera interdisciplinaria y a su vez también en los distintos estamentos intersectoriales, los cuales permita realmente tener una cuestión más focal, más localizada a las problemáticas que vivimos, ¿no? Totalmente. Y hoy no pensarlas solamente a las redes sociales como una vidriera, ¿no? Muestro mi vida perfecta o mis logros o lo que estoy haciendo, sino los adolescentes lo usan mucho como un medio de comunicación, ¿no? Organizamos, no sé, una fiesta y todo pasa por ahí, la entrada, las fotos post, lo que se va a etiquetar, y es un grupo cerrado, y si no entras ahí quedás totalmente afuera. O hay otras redes que los adultos, que yo las conozco a través de mis hijos, pero los adultos estamos así como, ¿cómo vas a hacer eso? El Snapchat, ¿no? Que es a través de fotos, no hay charla. No, exactamente. Te mando la foto del mate y vos interpretás que yo estoy tomando mate. Te mando la foto, ¿no? De tal lugar y vos y foto más foto más foto y vos me contestás así y como que se va perdiendo todo eso, pero esos son los códigos que ellos usan y las plataformas que tienen hoy para comunicarse, para hablar, para entablar vínculos. Sí, creo que hay una, digamos, situación, podemos decir, actual que nosotros no podemos soslayar, que justamente estas nuevas formas de comunicación y nuevas formas de interacción. Creo que si hay algo que la psicología también debe ayornarse es justamente poder pensar estas nuevas situaciones. Nosotros pensábamos cuando estudiábamos psicología, grupos, bueno, grupo es tal, y ahora hay grupos, podemos decir, grupos de WhatsApp, grupos cerrados, grupos en donde hay interacciones constantes de manera diferente, con lógicas diferentes. Entonces, sí es una necesidad que nosotros como adultos realmente nos ocupemos de este proceso, investiguemos, que trabajemos y que desarrollemos conjuntamente las mejores estrategias para proteger a nuestros adolescentes, ¿no? Claro que sí. Y fundamentalmente el pensar, digamos, que las redes sociales ya son parte de las adolescencias, ¿no? Entonces el poder acompañarlos con buena información o no sé, de la manera que ellos estén necesitando, no sé cuál sería, porque también va cambiando eso. Sí, creo que si uno tiene un proceso de mayor acercamiento y tener la posibilidad de tener estos encuentros, los cuales nos permitan ir recuperando las voces que van surgiendo de estas problemáticas, creo que quizás podamos tener mayores posibilidades de tener efectividad a la hora de justamente establecer mecanismos con los cuales nosotros nos podamos
ayudar y que nosotros realmente lleguemos a ellos, digamos, ¿no? Sí, totalmente. La última, sin caer, por supuesto, en lo más grave que tiene que ver con los delitos que vos decías, el grooming, el ciberacoso, el acoso, o el ir en contra de la intimidad de alguna persona. Hemos conocido noticias gravísimas, ¿no? Estos grupos de Facebook, estos sí eran adultos, en Francia, ¿viste? Claro. Que eran para conocer a mi mujer y de alguna manera mostrar todos, ¿no? Cada uno la foto de su mujer, de sus hermanas, de sus primas. Y yo creo que si hay algo que también nosotros como adultos tenemos que hacernos, no diría mea culpa, pero sí responsabilizarnos, es que en estos procesos tecnológicos nosotros nos hemos encontrado con un mundo que desconocíamos y quizás también hemos hecho mal uso de estos procesos, Sí. ¿no? Entonces, pongo un ejemplo, el otro día hablaba con un colega y me decía, llega a la fiesta de los estudiantes y encontrás comentarios de adultos Claro. sobre las fotos de o tal representante de tal colegio y tal cosa. Entonces te encontrás con cuestiones realmente que apuntan a destruir cierta manera ese tejido social, ¿no? Entonces Sí. me parece recuperar un buen diálogo, el respeto es fundamental en este Claro mundo, que ¿no? sí, claro que sí. Y te decía recién, sin caer en el delito, muchas veces la destrucción viene del multitasking que genera también, ¿no? Porque los adolescentes también son una generación de conejillo de indias. Sí. No sabemos todo el impacto que van a tener las redes y el uso continuo del teléfono, que ya es como una extensión de la mano, y este cerebro que no para continuamente de hacer cosas, ¿no? Estoy charlando con vos, pero acá estoy pendiente de que me llegue tal otra cosa y después, si me demora 0,3 segundos, abro Instagram y ahí veo la otra respuesta y ahí, ¿no? Estoy como Sí. permanentemente en actividad. Yo creo que esto también ha generado, digamos, y esto bueno, uno observa en ciertas situaciones, podemos decir, un poco más extremas, pero la ansiedad por, digamos, encontrar o el like o la situación del mensaje, o hace unos años me acuerdo me clavó el visto, Sí. Era una circunstancia en donde, bueno, todos estos procesos en donde nosotros también vamos aprendiendo y conociendo, pero al mismo tiempo tenemos que generar los mecanismos para protegerlos, digamos, porque es nuestra responsabilidad como adultos, digamos, ¿no? Y esto lo marco. Hasta hace poco veníamos trabajando con un grupo de docentes y cómo a nivel ministerial estaban tratando de establecer un nuevo protocolo dentro de las escuelas, porque justamente nos encontramos en situaciones muy, muy difíciles y es cotidiano en todas las, podemos decir, circunstancias de nuestros colegios secundarios de la provincia. Entonces, tener la mayor cantidad de herramientas y la mayor cantidad de formación nos va a permitir por lo menos intentar alguna respuesta diferente a lo que hoy la problemática está y no podemos, digamos, mirar para otro lado, ¿no? Y hay algunos países que prohibieron las redes sociales a partir o a menores de 16 años. ¿Es una política viable para vos? Yo creo que, imagínense que hay niños que tienen 5 años y ya están con los celulares. Yo creo que nos encontramos en una situación paradójica en donde muchos de los trabajos que se van a venir en el futuro van a estar muy vinculados a las redes sociales y a las tecnologías y a las nuevas formas más con lo que significa en la actualidad el crecimiento exponencial que va a tener la inteligencia artificial. Y eso hace que muchos trabajos van a desaparecer y otros van a estar muy vinculados al uso de las tecnologías. Es un desafío que todavía no sabemos para dónde va, pero bueno, no podemos tampoco quedarnos de brazos cruzados, digamos. Bien. Gracias, Andrés. No, por favor, un gusto. ¿Te pueden encontrar, consultar? Mi consultorio, calle Belgrano, 1290. Un placer. No, gracias. Vamos a la pausa y enseguida seguimos con más especialistas. Quédate ahí.
Muy bien, arrancamos este tercer bloque de especialistas recomendándote, por supuesto, la web www.mundodecontenidos.com.ar. Allí tenés un montón de información que va a ser súper útil. En este caso, la revista te vamos a presentar, la revista de septiembre, que tiene un montón de información buenísima para que puedas compartir. La podés descargar o la podés hojear directamente en nuestra web. Y si no, también la podés pedir al teléfono, al email o al teléfono que figura ahí en nuestra página para que te pueda llegar de manera online y poder compartirla. Revista que habla del Día Internacional del Linfoma, del Día Mundial, perdón, del Linfoma, y tiene toda esta información. Hablamos también de los cuidados neurológicos, los cuidados preventivos para mantener una buena juventud cerebral y las recomendaciones que siempre te traemos en especialistas de la mano de los profesionales, ¿no? de distintos rubros, de distintas especialidades, como el crecimiento, la salud bucal. Vamos a hablar acerca de la belleza, vamos a hablar acerca de la tecnología implementada también en la salud. Así que esta revista la podés obviamente encontrar en nuestra web, la pedís, y además tenés también los números de nuestros profesionales, los consultorios, las recomendaciones a los lugares a donde ir para que puedan ser atendidos de manera oportuna por el profesional que están buscando para resolver o para poder hablar, para hacer el control, la prevención del tema en particular que los aboca. Así que no dejes de anotar esta web, que está buenísima y pueden tener mucha información confiable acerca de salud. Por supuesto que no reemplaza la consulta con tu profesional, pero sí te va a ir acercando a ese camino. www.mundodecontenidos.com.ar. Vamos a recibir a la doctora Patricia Meyer. Ella es nuestra neumonóloga infantil referente en su especialidad en nuestra provincia. Es una profesional muy querida también por todos sus colegas, por los pacientes, por las familias de sus pacientes. Es un montón eso ya también, ¿no? Sí, es mucho. Sí, pero te queremos un montón. Claro que sí, como pacientes y como papás de pacientes. Es importante tener una buena relación con los papás, porque eso me da una muy buena llegada a los chicos, que los chicos confíen y poder mejorar la salud, especialmente en lo que es la parte respiratoria, ¿no? Claro, y en tu especialidad generalmente son tratamientos largos. Muy largos, incluso años, muchos de ellos, y hace falta confiar y creer y saber que lo que uno le está dando es lo mejor, la mejor marca, la mejor droga que uno conoce, la que menos efectos adversos va a producir. Y aunque hoy no tenga algún síntoma, me va a ayudar a futuro, ¿no? Sí, totalmente, especialmente en lo que es asma, ¿no? Claro que sí. Empieza septiembre, nos encanta septiembre, pero empiezan las te vuelven loca. El celular empieza a explotar. Este año fue todo el año. Este año fue terrible, terrible. Fue todo el año. Cuadros virales reiterados. Hubo un montón estos cuadros virales que empiezan con mocos, congestión y tos. Sí. Y no pasa, y bueno, empezamos ahora septiembre, así que los alérgicos a las plantas, al polen y a todo eso vienen mal. Totalmente. Y te voy a sumar una más, que ya lo hablamos en otra oportunidad, el vapeo también en los adolescentes, que parece que es nada, pero agrava todo y perjudica. Mira, hice una encuesta medio casera en mi consultorio de mis pacientes, preguntándoles, bueno, hablando del tabaquismo, lo que le puede producir en los chicos desde los 9, 10 años, preguntándoles, ¿en tu grado hay chicos que vapean? Sí, te dicen. Con total normalidad. Como si fuera que yo le hubiera preguntado si tienen caramelos. Sí. Y los papás, los papás también son los que los compran. Sí. Porque es mejor que el tabaco, es mejor que el cigarrillo. Y vos decís, les estamos haciendo mucho daño a nuestros niños. Y a pesar de que hay una ley que está prohibida la comercialización de estos aparatos infernales, uno los ve en la calle. En las redes sociales, en las redes venimos de sociales, hablar de redes sociales. Totalmente publicados con ofertas, pero en la calle Belgrano, si uno pasa caminando, los ve en las mantas de los manteros que están. Y yo decía, pero no puede ser. Otra cosa que me llamó la atención es los
para fumar las pipas. Y yo decía, le digo a mi hija, yo media que no conocí, digo, ¿estoy equivocada? Le digo a mi Cande, ¿eso es para fumar pipas? Sí, me dice mamá. Claro. Y yo digo, pero eso es para drogas. Sí, Pero es como si nada. Lo tengo ahí como un cuadro, además. claro. Y vos decís, está en la calle. Mm, Y los padres después se quejan. Y vos decís, ¿y el Estado dónde está? mm, No está. no. Los estamos dejando solos. Ya están solos los adolescentes, porque es una edad en donde pediatría no se nos permite, se nos cerró la puerta para poder asistirlo, y los de adultos no los quieren ver. Entonces es una edad que no existe, que tienen una puerta cerrada a nuestra sociedad. Totalmente. Y con esto los estamos dejando solos. Y es difícil. Y son dos áreas que son como difíciles detectar como padres si uno no los está mirando, ¿no? Sí. Necesitamos esta mirada atenta como papá, como Estado, como médico, como todo, como adulto. Porque, a ver, el vapeador no te genera olor No. como el tabaco, No, ¿no? no. Entonces no es tan fácil. No, a veces Estuviste vienen con fumando. olor a No. frutillo, vienen con olor a Claro. vainilla, entonces uno los ve, pero los ve a los chicos en la calle, ¿no? Fumando, y vos decís, Sí, sí. ¿sabrán todo lo que les puede producir? Porque a esa edad muchas veces los papás lo saben o lo detectan y uno no se dejan ayudar, los adolescentes, esa es la palabra. Pero ellos no sé si tienen el conocimiento de lo que están haciendo. Totalmente. Porque el concepto que se les inculca a través de las redes sociales y propagandas y cosas que salen es que es mucho mejor que el tabaco. Ujú. Y que les da estatus y que les son snob y que son bárbaros. Claro, Y- y muchas veces el diagnóstico, la alerta, nos viene después de esto. Sí. Ti- Cuando empieza está a aparecer. con tos hace 20 días, doctora, el medicamento no me sirve. Exactamente. Y ahí es cuando sale la pregunta, ¿estás vapeando? Claro. ¿O tus amigos vapean cuando están en tu presencia? Mm, Y mira la importancia que tiene. Yo recién volví de México de dar una charla sobre asma, y uno de los temas que concentró el auditorio, un auditorio grande, lleno, era el vapeo. claro. Y me resultó extraño porque hasta el año pasado que fui a Chile, ese tema no se tocaba. O sea, se hablaba dentro de lo que era tabaquismo, EPOC en los adultos, pero en la parte pediátrica no había un tema específico del vapeo, cómo prevenirlo y las adicciones y lesiones que produce. Y hubo invitados tanto de Latinoamérica, hubo europeos y hubo un americano que nos dejó helados de las patologías que ellos tienen y la cantidad de chicos con lesiones pulmonares irreversibles. Y nosotros acá en Jujuy no tenemos ninguno relacionado directamente al vapeo todavía, pero en los hospitales en Buenos Aires ya lo están reportando, Claro. las primeras lesiones aparecidas. Y vos decís, estamos ahí, a la puerta de que empiecen a aparecer. Es ya. Y no hay nada por detrás que lo proteja, porque no hay, hay una normativa que la ANMAT la tiene, está clarita, la prohibición, pero que no se aplica. Sí. Como no se aplican otras normativas Sí, tampoco, sí, ¿no? sí, sí. Pero es una sensación... Ingresan al país, ingresan a la provincia, se comercializan Sí, sí. y, En la calle. y la ADMAT Nada. No, pero tampoco hay un sistema Nada, del nada, Estado ni AFIP, ni que ARCA, ni regule nada. a ver qué es lo que está pasando. no. O sea que es un tema que nos va a traer y nos va a dar encuentros a largo plazo sobre charlas y sobre situaciones que se están viviendo y cada vez es peor. El vapear va a perjudicar o va a agravar los cuadros de asma, de alergia, sobre todo, en esta época. Sí, porque lo que produce el vapeo, a ver, el tabaco tiene una concentración determinada de la nicotina, pero el vapeador, el cartucho que tiene el vapeador, tiene una concentración que triplica o cuatriplica la nicotina que tiene el cigarrillo. No quiere decir que el tabaco sea mejor. No, no, Pero no. aparte tiene sulfuros, tiene ácido y tiene tóxicos, que es lo que está ingresando al pulmón, y a una temperatura que es mucho más alta que la del tabaco, con lo cual produce una lesión térmica en la vía aérea y una intoxicación pulmonar. Es como si hubiera estado en un incendio. Claro. Esa es la misma consecuencia. Quema todas las vellosidades que se llaman cilias en la vía aérea. Es decir, se produce una respuesta al organismo para defender, una respuesta antiinflamatoria que genera cicatrización por fibrosis, que es irreversible.
y produce lesiones en la lengua, en la cavidad oral, en la laringe, en la tráquea, en los bronquios, a nivel del intersticio. Claro, es tremendo. Entonces, lo que se está fumando son tóxicos. Bien. Y los cartuchos se los vende Pero libremente. tiene, claro, es agüita, tiene Exacto. sabor a no sé qué. Y es tan caro porque en realidad los cartuchos originales son caros. Entonces, a esos cartuchos se los está rellenando Claro, con un material que nosotros no sabemos qué contiene. O sea que eso es lo que están consumiendo nuestros hijos. bien. O sea bien. que eso es peor todavía. Recuerdo que cuando empezaron a salir los aerosoles, ¿no? Para el tratamiento de enfermedades respiratorias, los padres estaban encima, así como que es un montón de corticoides, todas las consecuencias que va a traer Sí. y bla, bla, bla. Y ahora no, ahora Claro. el vapeo es como... Claro, sí. Pero tiene que ver con las redes sociales, Mm. lo que se hablaba recién. Sí. Tiene que ver con las redes Sí. sociales y cómo se inculca en las redes sociales y las normativas de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces, Bien. hoy el vapeo y eso está bien porque no Es está... como nada. Nada, exactamente. Sí. Bien. Vamos a las alergias Bien. de septiembre, que ya o continuaron o van a explotar en Son unos nuevas días alergias, nada más. digamos, nuevas alergias. Pacientes que no tenían factores alérgicos a cosas que pasan en el invierno, como ser los ácaros, el polvo. Empiezan a aparecer ahora las alergias que están relacionadas a las plantas, a la floración, al pasto, a otros factores ambientales que hacen que los pacientes que estaban más o menos estables en el invierno empiecen con falta de estabilización Sí. en esta época del año. Y coincide que en esta época del año la gente se siente mejor, entonces es habitual que suspendan tratamiento. Entonces, la idea es, independientemente de que un paciente sea alérgico, que nosotros podemos manejar junto con los inmunólogos, junto con tratamientos, su alergia, tienen que recordar que el asma es parte de la enfermedad alérgica y que lo Claro. que nosotros tratamos, independientemente de que nosotros demos un tratamiento para lo que el paciente es alérgico, que en este caso sería la inmunoterapia, nosotros tenemos que tratar la inflamación que esto produce, Bien. que es lo que ocasiona toda la patología de la vía aérea. Bien. Y es a lo que los pacientes suspenden tratamiento, tienen miedo de hacérselo, se lo dan 2, 3 días, después se olvidan. O se me pasa el síntoma más grave y O ya muchos está. pacientes dejaron el tratamiento porque no pueden comprarlo, no hay acceso Claro. económico, son medicaciones caras. Y es una constante que es de todos los meses Sí, comprar. claro. Entonces, por más descuento que haga la obra social o por más ayuda que nosotros podamos los médicos tener del laboratorio con muestras médicas y que nosotros los pacientes se los vamos dando, no es lo ideal para el paciente. Y cada día más las obras sociales están cerrando el acceso a salud. ¿Por qué? Porque cada vez reconocen menos porcentaje de medicación, menos medicamentos. O sea, es toda una situación Sí, sí, económica sí, sí. que hace que los pacientes finalmente o comen o se tratan. Y termina sucediendo esto lo suspendo 2, 3 días, lo vuelvo a agarrar. Estiran la ¿no? Y medicación, estiro, como quien dice, en van vez de- estirando para claro. que me alcance. Bueno, eso no sirve. No Es sirve volver a porque... cero en el Exactamente, Ok. exactamente. Y recuerden que muchas veces el tratamiento, especialmente con los aerosoles, lo que también actúa el aerosol es en la etapa de inflamación aguda. Entonces es como volver a empezar. Claro. La automedicación con el aerosol también va a perjudicar Sí. las alergias. Mira, ya hay un estudio, diagnosticadas? hay una investigación que hicimos junto con el grupo GANOA, que es el grupo de asma del norte, sobre la venta de salbutamol en comparación con la venta de corticoides inhalados. Se vende casi 3 veces más unidades de salbutamol que comparado con los corticoides inhalados. Y hoy sabemos que el salbutamol no es el tratamiento del asma. El paciente lo accede más fácilmente. ¿Por qué? Porque le da un alivio rápido, pero no a largo plazo, un alivio inmediato. Y es más barato. Es así. Es como el Exactamente. ibuprofeno, la Exactamente. cafeaspirina Ah, me sí. va a pasar el dolor de cabeza, pero no me Exactamente. va a tratar. Y el paciente no puede acceder a la otra medicación, o no tiene turno con el Claro. médico, o no lo puede comprar. Entonces, tengo lo rápido. Y también es culpa nuestra, porque muchas veces estos pacientes van a una guardia o van al médico y dicen, no, salbutamol, listo. O esa costumbre que teníamos antes los médicos de decir, es un asma intermitente.
salbutamol va a andar bien. Y hoy está demostrado que el salbutamol a lo largo del tiempo produce más respuesta inflamatoria, mayor riesgo de muerte. ¿Por qué? Porque no trata la inflamación, que es lo que nosotros tenemos que disminuir en el asma. Bien, bien. ¿El asma va a aparecer en determinadas etapas también de la vida o no? Sí. A ver, un niño nace con factores de riesgo para diagnóstico de asma, que es la alergia. Por eso cuando uno va a diagnosticar a un niño, un lactante, un niño chiquito con asma, uno siempre profundiza la historia familiar y personal. Alergia en la piel, alergia ocular, alergia nasal, alergias alimentarias. Y uno se extiende en la historia de alergia familiar hacia atrás. Hermanitos, papá, abuelos. Y a veces uno se extiende más allá. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay una historia de alergia y son papás jóvenes. Entonces uno le dice a la mamá, después de los 40 la historia cambia. Es así. Contámela ahora. Sí, es así. Entonces puede aparecer cuadros alérgicos después de los 40 años cuando baja el nivel de hormona, pero también en los varones puede pasarlo, Sí, sí. más comúnmente en las mujeres. Entonces uno tiene que profundizar y relacionar esta historia de nuestro paciente con la historia clínica que nosotros tenemos del paciente, qué síntomas tiene este paciente, cuadros de tos a repetición, tos nocturna, despertares, ahogos, consulta a la guardia, sibilancia, sensación de opresión en el pecho, es decir, toda esta historia que es lo que nosotros hacemos en el control, en la consulta. Y decir, bueno, este paciente lo saco del grupo de riesgo para asma, para diagnóstico de asma, puede ser un niño que tenga sibilancias transitorias, pero lo voy a seguir en el tiempo. O este niño es el que tiene todos los factores de riesgo y lo voy a empezar a estudiar. En los primeros años de vida se ve que es más común en varones. Bien. ¿Pero por qué? Porque los varones nacen con una vía aérea más chiquita que la de las nenas. Entonces, más comúnmente tienen estos síntomas relacionados a cuadros virales. Cuando yo tengo una nena con estos cuadros, digo, más probablemente sea asma que un varoncito. Pero bueno, depende de la historia. A medida que crecen, los varones van disminuyendo los síntomas y aún hacia la adolescencia, los varones pueden inhibir los síntomas de asma. Yo no dije curar. No, dije no, inhibir los síntomas de asma. Puede ser que dejan de tener síntomas, se duerme, como dicen las abuelas, y después de los 40, 50 reaparece. Sí o sí. Especialmente si tiene sobrepeso y especialmente si fuma y no hace actividad física. En las mujeres tiene un rebrote muy importante en la preadolescencia y en la adolescencia. ¿Por qué? Porque está relacionado con estrógenos y progesterona. Entonces es como que esa revolución de hormonas que tienen hace que esto se exacerben los síntomas alérgicos o síntomas asmáticos. Después en la adolescencia hacia la adultez tienden a equilibrarse y puede reaparecer durante el embarazo y obviamente en la menopausia. Bien, bien. A ver, nosotros podemos tener un niño lactante o una niña con diagnóstico de asma. Va a crecer con diagnóstico de asma porque el asma es una enfermedad crónica, no se va a curar. Pero yo quiero que llegue a la adolescencia, a la adultez joven, que sea un adulto joven o adolescente, con un pulmón sano, con asma, pero con un pulmón sano. Claro. Y que enfrente esa enfermedad en el adulto con un pulmón sano, que no es lo mismo enfrentarlo con un pulmón cicatrizado, lesionado, con secuelas, por no haber recibido un tratamiento adecuado de niño. Totalmente. O por otros factores como el cigarrillo, el vapeo. Por eso uno insiste. En la adolescencia uno habla todo el tiempo con nuestros pacientes. Actividad física temprana. La que quiera, no hay una mejor que otra. La que quiera, no me interesa. Cualquier actividad física es buena. Peso, tienen que entrar con el mejor peso posible a la adolescencia. No flacos, desnutridos ni gordos. ¿Por qué? Porque hoy se vio que uno de los factores de riesgo y una nueva forma de asma es el asma relacionada con la obesidad. Porque este síndrome metabólico que se produce en la obesidad produce un estado de inflamación continua y que en pacientes que no tenían factores de riesgo para asma aparece una nueva forma de asma relacionada a la obesidad. Entonces, uno teniendo control de todos esos aspectos y controles familiares, de adicciones, de situaciones de estrés, todo esto es una enfermedad que hace que la vida sea normal y que el paciente puede ser un gran deportista, como hay grandes deportistas en nuestro medio, asmáticos, y que tenga una vida perfecta. Y ambientes sanos, ambientes ¿no? sanos. Siempre recuerdo esto, libre de humo. Libre de humo, libre de tabaco, libre de saumerios, libre de todas las cosas que puedan los hacer. saumerios pueden agravar. Totalmente, es un irritante de la vía aérea y uno aspira a esa temperatura.
Entonces, Y es tratar, como un humo más denso, quizá, exactamente, igual que tratar de dejar en de lugares algunas abiertos drogas. es un irritante de la vía aérea. Entonces, si va a estar el niño y uno va a ponerse, tiene que estar la ventana abierta, el no estar presente el niño. Es decir, todos estos cuidados en generales que hay que tener. Bien, bien, que no tenemos tanto en cuenta. No, cada vez menos me parece. Es así, uno lo ve en los pacientes, pero pacientes que uno los sigue desde hace mucho tiempo, uno vuelve a preguntar y se vuelve a dar cuenta que las cosas no están tan bien como uno cree. Y que el tratamiento lo hacen mal y que uno les enseñó a hacer una forma de tratamiento y lo hacen de otra. Y vos decís, pues yo no enseñé eso. Y bueno, por eso el asma es una enfermedad crónica, que tiene que ser seguida a lo largo del tiempo. Que va a buscar la manera de aparecer, Exacto, ¿no? de alguna forma va a aparecer. Bien. Y que cada vez vamos buscando medicación que haga que el paciente se adhiera más, que sea más fácil Claro. darla, que sean menos dosis durante el día, que se pueda dar una vez por día. O sea, cosas que uno haga que el paciente tenga mejor adherencia. Claro que sí. Gracias. Gracias Un a vos. placer. ¿Te pueden encontrar, consultar? Como siempre, en el Hospital Materno Infantil. Estoy un día a la semana en el Sanatorio del Rosario y en el nuevo consultorio en la calle Independencia 1030. A full ahí, Sí. a pleno todo septiembre. Vamos a no tener- esperen estar ahí sin poder respirar para hacer Sí, la la consulta ¿no? siempre es Sino venir temprana. con Y el- recuerden que todos los Sí. niños tienen que tener un pediatra de cabecera. Tenemos excelentes pediatras en Jujuy que tienen una capacitación enorme en lo que es asma y manejo de estos pacientes, así que tenemos la posibilidad de que tengan un buen pediatra en seguimiento. Bien. Así que es importante el médico de cabecera en la familia. Gracias, un a vos. placer. Vamos a la pausa y volvemos con nuestro último bloque. Quédate ahí. Muy bien, continuamos en Especialistas. Este programa lo podés ver en las plataformas digitales de Canal 4, también en YouTube, en María del Valle Fermi, queda colgadito en los próximos días y el próximo domingo a las 10 de la mañana se va a repetir en el canal y en todas sus plataformas digitales. Vamos a recibir a la doctora Raquel Rodríguez, ella es odontóloga, especialista en ortodoncia en niños y en adultos. Es nuestra ortodoncista de confianza. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias, un placer. Vamos a hablar acerca de la planificación digital, del trabajo de laboratorio sería, ¿no? Del trabajo previo. Sí, que a nosotros nos beneficia un montón y que a ustedes también, acorta el riesgo de alguna equivocación, de algún error. Así es, tal cual. El diagnóstico y la planificación en cada paciente es para mí la clave, ¿no? Porque todo lo que uno puede estudiar y prever Sí. permite que el tratamiento sea lo mejor posible. Totalmente. Lo más rápido posible, lo más eficiente. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta que estamos trabajando con pacientes. Esto no Claro. es matemática. Totalmente. No es que uno lo hace siempre de la misma forma, todo lo contrario. Cada paciente es una persona distinta en donde nosotros tenemos que hacer un estudio previo, no solamente de su boca, de su cráneo, en nuestro caso, nosotros estudiamos toda la cabecita para poder determinar bien, ¿no? La planificación, Sí. cómo vamos a dejar la boquita al finalizar, pero todo es importante, su salud en general. Recién le escuchaba a la doctora, tan importante la anamnesis que le decimos Sí. nosotros, una historia clínica previa, saber cuáles son las enfermedades que ha tenido ese paciente a lo largo de su vida y cómo ha llegado hoy a nuestra consulta, ¿no? Es fundamental. Totalmente. Y en esto, y en tu especialidad, básicamente también la etapa, el momento en el que está el paciente, ¿no? No es Sí. lo mismo que, no sé, yo hace 5 años que mi cotidianidad, mi historia y mi necesidad hoy. Así es. Bueno, nosotros en lo que es la planificación digital hacemos algo muy distinto a lo que hacíamos hace 10 años atrás. Bien. Hace 10 años atrás, si bien tomábamos fotografías y tomábamos registros del paciente, actualmente los registros son muchísimo más certeros. Nosotros Sí. ya trabajamos todo en 3D. Le indicamos al paciente tomografías que nos permiten saber cómo está
su maxilar superior, su mandíbula, su cráneo y la posición exacta de cada elemento dentario con respecto al hueso, ¿no? Eso para nosotros ha sido muchísimo, y no solo en cuanto a lo que es el diagnóstico, sino en cuanto a la planificación y a la comunicación. Claro. Para mí, por ejemplo, poder planificar y mostrarle al paciente cómo va a quedar una vez finalizado el tratamiento de ortodoncia o toda la rehabilitación que vamos a realizar, es fabuloso, porque el paciente puede ver el resultado. Entonces, uno ya comienza con el final en mente, que es muy más fácil el distinto. transitar. Por supuesto, ¿no? la motivación es distinta. Sí. Lo que el paciente ya sabe que va a lograr es distinto, con lo cual el tratamiento de ortodoncia se hace mucho más ameno y en menos tiempo, ¿no? Claro Saber que sí. qué es lo que uno va a lograr. Por ahí tenemos que trabajar, como lo decimos siempre, con otros profesionales. Entonces, la parte digital también nos permite comunicarnos con otros profesionales y en conjunto definir una planificación. Claro. Esa planificación a lo largo del tiempo, si uno la realiza en tiempo y en forma, permite un tiempo de tratamiento mucho menor. Sí, 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 un orden, ¿no? Le da un orden a ese tratamiento integral. Así es, tal cual. Pensaba también en la posibilidad de esta planificación digital bien hecha, ¿no? Porque puede haber una planificación mal hecha. Sí. Entonces es necesario Sí. estar actualizado, ser muy minucioso y tener las herramientas digitales Sí, es precisas. tal cual vos lo decís, es muy cierto. Nosotros ahora tenemos un montón de herramientas digitales y yo siempre que les muestro a los pacientes, también se los explico. En la compu todo se puede, está en el saber del profesional. Claro. Poder diagnosticar y entender de que por más que en la compu el diente yo lo pueda llevar hacia afuera y lograr quizá un tratamiento, por decirte, sin extracciones, si yo aprendo, yo sé estudiar la tomografía, por ejemplo, yo sé hasta dónde tengo hueso. Con lo cual, ojo, porque claro, las herramientas digitales son hermosas, pero hay que saber utilizarlas, hay que seguir manejándonos con mucho criterio y entender que si bien hoy en día la compu hay un montón de softwares, la inteligencia artificial nos acortan tiempos, es cierto, actualmente hay, de a poquito uno ve que la planificación ya hasta te la puede hacer la inteligencia artificial. Entonces, saber que el criterio del profesional, el saber del profesional y la experiencia es clave. Por más que tengamos todas las herramientas, que el profesional pueda detectar cuál es la mejor opción para ese paciente con toda la historia que trae ese paciente, es lo mejor. Y cómo llevarla a cabo, ¿no? Porque toda esta tecnología me puede tirar la mejor opción, pero en mi realidad no es aplicable, yo no la voy a sostener y tampoco voy a poder continuar con esto. Así es. A mí lo que más me gusta de poder comunicarme de esta forma con el paciente es que uno puede darle distintas opciones. Entonces, uno puede, en un software especializado, mostrarle distintas opciones al paciente. Por decirte, hay veces que los pacientes, sobre todo pacientes adultos, ya han perdido varias piezas dentarias, con lo cual nosotros tenemos que definir, según un montón de factores, si en esos espacios remanentes vamos a cerrar o reabrir espacios, por ejemplo, ¿no? Si lo vamos a cerrar o si vamos a reabrir para colocar un implante. Eso es un estudio pormenorizado de todo el caso, pero el paciente tiene que verlo y entenderlo, ¿no? ¿Por qué me van a poner un implante si casi no tengo espacio? Entonces, poder mostrárselo al paciente y que el paciente tenga conocimiento de qué es lo que va a realizar es clave. Bien, fundamental. En la planificación digital entran todos los tipos de ortodoncia que nosotros fuimos hablando a lo largo de especialistas. Sí, porque la realidad es que a nosotros nos ayuda muchísimo, sobre todo en el diagnóstico. Bien. El diagnóstico es el mismo para cada paciente, es decir, usamos todas las herramientas para estudiar a un paciente y a partir de ese diagnóstico hacemos una planificación de tratamiento y tenemos que obtener cierto resultado. Ese resultado tiene que obtenerse independiente del tipo de aparato que yo coloque. Llámese brackets, llámese alineadores, llámese la combinación de estos. El resultado, el mejor resultado para mi paciente es uno. Ahora, luego de que ya sabemos cuál es el diagnóstico y el plan de tratamiento, yo puedo, es lo que nosotros normalmente hacemos, es sugerimos al paciente qué tipo de aparatología es la mejor para su caso o qué opciones tiene
para lograr ese resultado. Pero el resultado tiene que ser siempre el ideal para ese paciente. No depende del tipo de aparatología. Y ahí te agrego, para el paciente y ese momento, pensando, ¿no? Sí. En un adolescente que hace algún tratamiento de ortodoncia y Sí. que después de adulto, a lo largo de 20 años, ha modificado algún hábito, no sé, ha generado otro movimiento en sus piezas dentarias Sí. y va quizá a volver a requerir, quizá no lo mismo, ¿no? Pero otro tratamiento que lo ayude a mantener su bienestar en salud bucal. Sí, por supuesto. Bueno, nosotros en cuanto a lo que hablamos hoy, que es la planificación digital, tenemos como distintas etapas. Primero, en los niños nos ha ayudado muchísimo en diagnósticos como dientes de más, por ejemplo, dientes supernumerarios, ¿no? Hay muchos pacientes que, por lo general, por una cuestión genética, tienen dientecitos de más que no deberían de estar. Antes esos dientecitos eran muy difíciles de encontrar. Sí. Es decir, en una radiografía 2D nosotros tenemos superposición de imágenes, con lo cual saber la profundidad exactamente dónde está ese diente era mucho más complejo. Actualmente lo que hacemos es, además de que trabajamos con un escaneo, donde obtenemos la boquita del paciente, trabajamos con tomografías y se llama lo macheamos, lo juntamos. Entonces sabemos, no solo los ortodoncistas para planificar, sino el cirujano, exactamente dónde está ese diente para evaluar qué vamos a realizar. Muchas veces tenemos que ir a una cirugía, pero esas cirugías son mucho más certeras, entonces el postoperatorio es mucho mejor. En niños nos ha ayudado mucho en eso. También, recién le escuchaba a la doctora, en pacientes que tienen asma, alergias, problemas respiratorios. Bueno, nosotros sabemos que podemos hacer ortopedia. Expandimos esos maxilares que son chiquititos, que por estas razones el paciente por alguna razón no puede respirar, por ejemplo por la alergia, entonces ese maxilar no ha crecido como debía de crecer. Es un maxilar chiquitito. Las fosas nasales son más chiquitos de lo que deberían de ser. Antiguamente nosotros decíamos, bueno, a partir de los 12 años ya no podemos expandir porque la sutura, que es el lugar donde se une el hueso, normalmente ya se cierra. Hoy en día ya no es así. Nosotros con una tomografía podemos estudiar esa sutura y eso nos permite muchas veces hacer tratamientos de expansión en adolescentes y a veces hasta en adultos. Claro. Con lo cual nos han mejorado hasta los tratamientos. En el caso de que sea necesario por algún otro tema de salud, ¿no es cierto? Sí, Fundamental. por supuesto, fundamental, fundamental. Nos da una mayor gama de posibilidades, ¿no? El estudio ya más pormenorizado de cada paciente nos permite en cada paciente decidir qué es lo mejor. Ya no es a partir de los 12 no se puede, no. Quizá en tu caso en particular sí se puede. Hacemos como todo más customizado. Por ejemplo, el tema de los alineadores, si uno se pone a pensar, es un aparato diseñado para ese paciente. No es un bracket que es el mismo para todos, ¿no? Ni que lo traigo en serie de tal laboratorio. Claro, porque en realidad lo que hacemos con brackets, que no teníamos otra, digamos, es los brackets no son todos iguales, por supuesto, hay distintos tipos, pero tenemos que adaptarlo a ese paciente en particular. En cambio, con los alineadores, el aparato está diseñado para tu boca. Totalmente. La planificación digital es bueno, mucho mejor en tiempo, en resultados, en experiencia de consultorio y demás, pero ¿es mucho más cara para el paciente o no? No, para nada. No. Este es el mito también, ¿no? Sí, no, todo lo contrario. En realidad, hoy es la forma en que se debe de hacer, te diría. Es la forma en que se debe de hacer. Es una inversión para el profesional. Y es un beneficio total para el paciente. No se va a trasladar ese costo para el paciente. No, para nada. Para nada. Todo lo que nosotros, en realidad lo que hacemos es indicamos otras cosas, pero es tal cual vos lo dijiste. Es toda inversión del profesional. Nosotros somos los que invertimos y no solo en capacitarnos, que esta noche me voy a Córdoba a seguir capacitándome. Invertimos muchísimo en capacitación, en software, en tecnología, en un escáner, en una compu. Y es algo que avanza continuamente, entonces la verdad es que todo el tiempo tenemos que estar formándonos solo para brindar lo mejor para el paciente. Sí, totalmente.
Muy bien, muchas gracias. No, por favor. Un placer. Mucha suerte en Córdoba entonces. Gracias. Estaremos pendientes de la capacitación y de todas Sí. las novedades que puedas traernos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Te pueden encontrar, consultar? En Aurea, Odontología Estética, en Balcarce 37, segundo piso. Muy bien, gracias. Gracias a vos. Vamos a despedirnos con la doctora Raquel Rodríguez hasta el próximo programa de especialistas, el próximo miércoles a las 2 de la tarde acá en Canal 4. Recuerden que todos los programas los pueden encontrar en YouTube en María del Valle Fermi. Que tengan una gran semana. Chau, chau.